Eso ocurre a muchas personas cuando, por ejemplo, tienen un susto. ¿Por qué algunos que tienen un examen, voy a dar este tipo de ejemplos, empiezan a sentirse ansiosos, a transpirar, a sentirse sudorosos, preocupados, la vista se les nubla de rato en rato porque temen, tienen miedo de que se van a aplazar y a veces hasta entran en una lipotimia? ¿No es cierto? Ocurre eso. Es porque está existiendo un desorden neurovegetativo provocado por la ansiedad que altera al parasimpático y al simpático. El simpático ya no puede trabajar bien y por un predominio parasimpático los vasos empiezan a dilatarse. Por eso hablamos de una respuesta vagal insuficiente, dice, ¿no? Entonces, al dilatarse ya no hay buena fuerza y la sangre circula muy lento, entonces baja la presión arterial. Ese es el típico síncope vasovagal. Cuando están sentados en un sillón odontológico y están por pincharle, ¡pran!, el paciente pierde la conciencia rapidito. Primero, claro, se empieza a empalidecer, a tener una sudoración fría, empieza a sentirse mojado las palmas de las manos, etcétera, y ¡pran!, entra en lipotimia o en síncope. Es un problema por susto, por miedo, por ansiedad, por estrés, o a veces por mucho dolor que nosotros podemos provocar en el paciente. Entonces, los pacientitos a veces se quieren aguantar mucho, les hacemos doler demasiado y al final terminan, como quien dice, desmayándose. Estoy hablando ahora términos correctos, entrando en lipotimia o llegando al síncope. Ese es el típico síncope vasovagal. Pero hay otras formas de síncope, por ejemplo, el denominado síncope del seno carotídeo. Es la segunda forma. Enseguida les voy a mostrar. El síncope del seno carotídeo, a ver, ¿por qué se presentará? Ahí no es por susto, no es por miedo, no es por ansiedad, no es por dolor. Ocurre que en determinados pacientes, muchas veces el operador adopta posiciones inadecuadas al atender a un paciente. Y en algunas ocasiones se ha visto que cuando se comprime el cuello, ¿entienden?, más o menos a la altura de la séptima cervical, un mecanismo compresivo por el codo del operador, por ejemplo, a veces se apoyan de una manera inadecuada. Entonces, este tipo de pacientes sufren una compresión de una estructura nerviosa muy importante que se encuentra en la bifurcación de la arteria carótida. Y eso ustedes han aprendido en anatomía. A ver, Pérez León, dígame, ¿qué se llama ese elemento que le estoy nombrando en este momento? Estoy esperando. No lo escuché muy bien, doctor. ¿Qué pasa? Que están construyendo al lado y no lo escuché bien. ¿Por qué no lo deja un ratito su celular a un ladito? Y no me atiende a mí. A un lado. Parece que no le gusta la clase, ¿no? Ni modo. A nivel de la bifurcación de la carótida primitiva en la parte posterior, hay un pequeño órgano nervioso, como ganglio nervioso, del tamaño de un trigo, justamente que se conoce con el nombre de seno carotidio. Si el seno carotidio es comprimido por alguna razón, es apretado, y generalmente esto ocurre cuando uno se apoya sobre el cuello y lo aprieta contra la séptima vértebra cervical a nivel de su apófisis transversal, provoca una respuesta vagal similar a cuando ocurre el susto o el miedo o la ansiedad, similar, y hace que exista una vasodilatación, por lo tanto baja la presión a nivel cerebral y entra el paciente en síncope. Por eso se llama síncope del seno carotídeo. Es lo que hacen muchos de los delincuentes que a veces quieren eliminar al enemigo sin disparar, ¿entienden? Yo no quiero explicar mucho este detalle, cuidado que lo estén tomando como ejemplo, pero los luchadores también suelen hacerlo. Entonces, es una forma de provocar un síncope.
un síncope llamado del seno carotídeo. Otro tipo de síncope es el síncope por insuficiencia vértebro-basilar. ¿Qué significa insuficiencia vértebro-basilar? Siempre la anatomía va a ayudar. Ustedes saben que el encéfalo se encuentra irrigado por unas arterias muy importantes que se llaman las arterias vertebrales, además de la carótida. Pero las arterias vertebrales llevan una gran cantidad de sangre directamente desde la aorta. Entonces, ocurre lo siguiente. En las personas de edad avanzada, ya mayorcitas, ancianitas, por un proceso normal de envejecimiento, las arterias sufren un proceso de arterioesclerosis, donde el endurecimiento de los vasos sanguíneos se hace más patente a medida que pasan los años. Pues ocurre lo siguiente, que a veces durante la atención odontológica, sin que uno se percate de esta situación en una persona viejita, hacemos o realizamos una atención con una posición muy hiperextendida de la cabeza. ¿Qué quiere decir? Que la cabeza la ponemos muy hacia atrás. Le hacemos doblar tanto el cuello hacia atrás que provocamos que estos vasos sanguíneos también se doblen y como están ligeramente rígidos, disminuyen el paso de sangre. A ver, una manguera normal, dóblenlo, ya no pasa mucha agua, ¿no es cierto? Reduce el paso del agua si ustedes la doblan. Exactamente ocurre lo mismo cuando se hace atenciones odontológicas con una exagerada hiperextensión en las personas ancianas de edad avanzada que padecen de arteriosclerosis. Estas dos arterias vertebrales, derecha e izquierda, entran por el agujero occipital y se unen formando la arteria basilar o tronco basilar, ustedes se deben acordar, y de ahí nacen arterias importantes para irrigar el cerebro. Si el flujo sanguíneo mediante estas arterias disminuye, automáticamente va a disminuir el flujo sanguíneo cerebral y eso va a provocar ¿qué cosa? Disminución del aporte de oxígeno. Como consecuencia de ello, el metabolismo se altera del cerebro y se presenta síncope. Por eso llamamos síndrome o síncope por síndrome vértebro-basilar. Es compresión de las arterias vertebrales. Y el último tipo de síncopes que se pueden presentar son aquellas asociadas a arritmias cardíacas. Es obvio. Hemos estudiado las arritmias y hemos dicho que cuando un corazón se encuentra en arritmia cardíaca, no está latiendo adecuadamente, su capacidad de contracción y de conducción se encuentra alterada y consiguientemente su bombeo de sangre también está disminuido y por lo tanto va a eliminar o enviar poca cantidad de sangre al cerebro y de oxígeno, provocando la posibilidad de un síncope. Un paciente que entra en crisis de arritmia puede terminar en un síncope, si es que no ha llegado a fibrilar el corazón y terminar en paro. Pero cuando está en una arritmia severa, no envía suficiente cantidad de sangre y esa es asociada a las arritmias cardíacas. Como verán, cualquiera que sea la causa, el problema está en la disminución del aporte de oxígeno. Uno por disminución de la presión arterial, otro por compresión de los vasos sanguíneos, otro por una irritación del seno carotídeo y otro por problemas asociados a la funcionalidad del corazón, como son las arritmias. Entonces, todas estas provocan exactamente lo mismo a nivel cerebral y muchas de ellas, si ustedes se están dando cuenta, pueden ser generadas o provocadas en la atención odontológica. Entonces, tienen que ustedes comprender muy bien las formas de presentación del síncope para que a partir de ese conocimiento identifiquen la clínica del síncope, es decir, cuáles son los signos y los síntomas, sepan reconocerlos y luego saber cómo atender a estos pacientes. ¿Me entendieron? ¿Está claro? Un ratito. Esto no me estaba dejando. Entonces ahora, me están escuchando, ¿no? Vamos a continuar ya viendo algunas características clínicas del síncope vasovagal. Vamos a ver,
Cuando decimos características del síncope vasovagal, que es el más común en la atención odontológica, que puede suceder en una persona joven, en un niño, en una persona adulta o en un anciano, en cualquiera puede suceder un síncope vasovagal. En los jóvenes es muy frecuente. Los signos y los síntomas son característicos que tenemos que aprender a reconocerlos y no dejar pasar de alto, ¿no es cierto? Ya les decía que puede presentarse esto en personas normales, personas que tienen una tensión emocional o durante una crisis de dolor, cualquiera de estas situaciones. La tensión emocional está relacionada con la ansiedad, el estrés, el miedo, la aprensión, ¿no es cierto? Y en personas normales, aquellas que se asustan rápidamente y pueden desencadenar un problema de esta naturaleza. ¿Qué factores ayudan a que se presente este tipo de síncope? O sea, hay factores que van a hacer que sea más fácil. En algunas personas sí existen, en otras no. Factores que coadyuvan. Por ejemplo, los sangrados abundantes, el estado físico deficiente, el reposo prolongado en cama. A ver, vamos a ir analizando cada uno de estos elementos. Si hay un sangrado abundante, automáticamente hay una hipovolemia y hemos dicho que es una causa de síncope. El estado físico deficiente de una persona que no está teniendo una buena dieta, una buena alimentación, está desnutrido, por supuesto que va a tener problemas de un buen aporte sanguíneo cerebral. Los que están todo el tiempo en cama, donde la actividad cardiocirculatoria también entra en cierto grado de reposo, son factores que pueden condicionar al desarrollo de un síncope rápidamente. A ver, imagínense una persona que le gusta estar en la cama todo el tiempo mirando las noticias, que solo se levanta a comer y sigue en cama todo el tiempo. Ay, no, ese tipo de personitas. Cuando se levanta de cama de golpe, rápidamente le baja la presión y puede entrar en síncope. ¿Por qué? Porque su cuerpo está mal habituado, no se puede adaptar a los cambios de postura. La anemia tiene mucha relación con las hemorragias, ¿no? Hay pérdida. O anemia por otras causas, por parasitosis, por ejemplo. Los estados febriles, cuando la temperatura se eleva entre los 38, 39 o 40 grados, se presenta una gran vasodilatación en el paciente y puede entrar o ayudar a la presentación de un síncope. Las personas que entran en huelga de hambre, los que ayunan por muchos días, en ellos, por ejemplo, también puede ayudar a que se presente un síncope. O los que tienen problemas cardíacos. Definitivamente, toda enfermedad cardíaca predispone o ayuda a que pueda esa persona desarrollar un cuadro de síncope. Esos son coadyuvantes. Pero en la atención odontológica, ¿cuáles son los desencadenantes? Los coadyuvantes son los que ayudan, pero los que provocan directamente un síncope muy rápido, definitivamente es el estrés, el miedo y la ansiedad para el síncope vasovagal. Y estos tres factores que estoy nombrando son muy comunes en la atención odontológica. No es la anestesia, ¿me entienden? La aguja no es la causante, el problema es el dolor que le pueden provocar con la aguja o el miedo que le tiene a la aguja el paciente. Muchos creen, le he puesto anestesia y se ha desmayado. No, señor, no estaba ahí el problema. El problema era esto. Ese paciente tenía mucho estrés, mucho miedo, entre mucha ansiedad, se desesperó demasiado. Estos son factores que desencadenan la presentación de un síncope porque provocan la respuesta vagal potente, con una gran vasodilatación y consiguientemente disminución de la presión arterial. Chicos, ¿se ve la pantalla? No, no se ve lo que comparte. ¿O es solo mi internet? No, no estaba compartiendo. Estaba compartiendo, solo que no cargó. Se salió, parece el doctor. No hay que decirle que de nuevo muestre, porque estaba compartiendo. La cosa es que ahí se quedó en pantalla negra. Puede ser, terminó reconocido.